Tenemos este estudio en esta noche del deseo de toda la gente. Es un estudio extraordinario. El toque de la fe. El capítulo trata hoy del toque de la fe. ¿Qué es el toque de la fe? Una de las cosas que tenemos que preguntarle al texto es qué es el toque de la fe. Y además de eso, a preguntar qué es fe. Lo importante de todo esto es de que hubo dos toques. Hubo un toque que lo dio Jesús en los dos toques que estudiamos esta noche. Un toque lo dio Jesús y otro toque le dieron a Jesús. Así que entonces Jesús, cuando él toca, sana, y cuando lo tocan a él, sana. Eso es lo que aprendemos esta noche, el toque de la fe. Jesús tocó a la hija de Jairo y la mujer que le tocó el manto, lo tocó a él y ambas fueron sanas con estos toques. Eso es importante. ¿Ve? Entonces nosotros notamos que en la sanación de la hija de Jairo, Jairo vino y le hizo Jesús el programa. Le dijo, desciende, dice, ve y toca a mi hija. Dice aquí, el deseado, página 310. Mi hija está muerta, está a la muerte. Ven y pondrá las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero cuando vimos allí la sanación del hijo del noble, el hijo del noble, ese le dijo, no tiene que descender, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Así que entonces aquel tuvo más fe que él. De todo modo, Jesús actúa según la fe de la gente. Cuando el noble le dijo, el centurión romano le dijo, solamente di la palabra. No tienes que ir. Da la orden. Y así se sanó. Ahora aquí Jairo, que es un rabino judío, necesita que Jesús vaya. El centurión romano no necesitaba que Jesús fuera. Entonces así son los grados de fe. La mujer que estaba enferma, esta mujer ni Jesús la tocó, ni ella tocó a Jesús. Ella lo que tocó fue el borde del manto. ¿Cuántos niveles de toques y de acercamientos a Jesús vemos? Y todo ocurre según la fe. Esta mujer tocando solamente nada más el borde del manto, dice. Página 311. No tocó a Jesús. Se sanó. Y centurión romano dijo, no vaya, solamente habla. Se sanó el siervo. Jairo le dijo, desciende. No tenía fe para que Jesús sanara solo hablando. Pero Jesús de todo modo fue. Así que Jesús entonces tocó a la niña y la llamó. Y la mujer que estaba enferma solo tocó el manto. Toques, todos son toques de fe. ¿Hay algún comentario al respecto? ¿Qué usted leyó?
yo leí aquí el capítulo de la mujer que tenía de mucha fe y que dijo si tan solo tocar el manto iba a sanar tuvo mucho, no podía acercarse a Jesús, pero ella lo intentó una y otra vez hasta que lo pudo tocar y gracias a Dios quedó sanada. Esa es una fe verdadera. Bien. No sé si pueda leer el párrafo. Sí. ¿Puedo? Sí, sí, Okay. claro, sí puede, sí, Ricarda. Gracias. Ok, dice, mientras se dirigía a la casa del príncipe, Jesús había encontrado en la muchedumbre una pobre mujer que durante 12 años había estado sufriendo de una enfermedad que hacía de su vida una carga. Había gastado todos sus recursos en médicos y remedios, con el único resultado de ser declarada incurable. Pero sus esperanzas revivieron cuando oyó hablar de las curaciones de Cristo. Estaba segura de que si podía tan solo ir a él, sería sanada. Con debilidad y sufrimiento vino a la orilla del mar donde estaba enseñando Jesús y trató de atravesar la multitud, pero en vano. Luego le siguió desde la casa de Leví Mateo, pero tampoco pudo acercársele. Había empezado a desesperarse cuando mientras él se abría paso por entre la multitud, llegó cerca de donde ella se encontraba. Había llegado su áurea oportunidad. Se hallaba en presencia del gran médico, pero entre la confusión no podía hablarle, ni lograr más que vislumbrar de paso su figura. Con temor de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó con esfuerzo diciéndose, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y mientras él pasaba, ella extendió la mano y alcanzó a tocar apenas el borde de su manto. Pero en aquel momento supo que había quedado sana. En aquel toque se concentró la fe de su vida. E instantáneamente su dolor y debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. Con corazón agradecido, trató entonces de retirarse de la muchedumbre, pero de repente Jesús se detuvo y la gente también hizo alto. Jesús se dio vuelta y mirando en derredor preguntó, con voz que se oía distantemente por encima de la confusión de la multitud. ¿Quién es el que me ha tocado? La gente contestó esta pregunta con una mirada de asombro, como se le codeaba de todos lados y se le empujaba rudamente de aquí para allá, parecía una pregunta extraña. Pedro, siempre listo para hablar, dijo, Maestro, la compañía te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Jesús contestó, me ha tocado a alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. El Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Una confianza tal no debía pasar sin comentario. Él quería dirigir a la humilde mujer palabras de consuelo que fuesen para ella un manantial de gozo, palabras que fuesen una bendición para sus discípulos hasta el fin del tiempo. Mirando hacia la mujer, Jesús insistió en saber quién le había tocado. Hallando que era vano tratar de ocultarse, ella se adelantó temblorosa y se echó a los pies de Jesús con lágrimas de agradecimiento. Relató la historia de sus sufrimientos y cómo había hallado alivio. Jesús le dijo amablemente, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Él no dio oportunidad a que la superstición proclamase que había una virtud sanadora en el mero acto de tocar sus vestidos. No era mediante el contacto exterior con él, sino por medio de la fe, que se aferraba a su poder divino, como se había realizado la curación. La muchedumbre maravillada que se agolpaba en derredor
de Cristo no sentía la manifestación del poder vital, pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora. Así es también en las cosas espirituales. De religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente no vale nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero sentimiento intelectual a la verdad, el que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe. No puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que Él acepta a Él como es la que le acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posición de mérito. Esa es la fe. Amén, 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 amén. Gracias, Ricarda, gracias, Ricarda. Amén. Así que entonces vemos en este capítulo dos toques de fe. Amén. Dos toques de fe. Uno es que Jesús toca a la niña muerta y vive. Y otro es un toque que le dan a Jesús. Jesús toca a la niña, pero la mujer, ella toca solo el manto de Jesús. Jesús no la toca, sino ella toca a Jesús. Entonces aprendemos que si Jesús nos toca, nosotros somos sanados, salvos. Y si tocamos nosotros a Él, igual. Eso tiene que quedar bien claro. ¿Ve? Así que entonces quien operó fue la fe de Jairo para la niña. Eso es una lección que aprendemos, que la fe de otro sirve para uno. La fe de Jairo sirvió para la niña. La fe de la mujer sirvió. Solo son toques. Estaba mencionando antes que estaba comparando diversos casos de sanaciones de Jesús. Y estaba mencionando el caso del centurión romano cuando Jesús no tuvo que ir, sino que le dijo el centurión, no vaya, no tiene que ir, solamente di la palabra. Y Jairo, que es un rabino judío, príncipe de la sinagoga, este no tiene tanta fe como el romano. Este le dijo a Jesús, le dice, mi hija está a la muerte, ven y pondrá las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Cuando Jesús, el centurión romano, le dijo, no tiene que ir, habla solo. Jesús hizo como él dijo, habló y no fue. La sanación ocurrió. Cuando éste le pide, ven, Jesús entonces camina dentro de la multitud y según la fe de la persona que cree que Jesús tiene que ir y tiene que poner la mano, Jesús hace lo que le piden. Aquel le dijo, no tiene que ir. Este le dijo, ven y pon la mano y ella sanará, y Jesús hace eso. La mujer fue sanada cuando Jesús mismo estaba atendiendo a otra cosa. Entonces ya vemos todas son maneras de cómo Jesús sana, de muchas maneras, que lo único que necesita es la fe. Puede decir la palabra, no tiene que ir, pero otro le pide que vaya y la toque y lo hace. Pero la mujer esta no le pide a Jesús nada, ni siquiera Jesús se da cuenta cuando la mujer está por allí buscando y la mujer no lo toca a él, sino al manto solo. Y en todos hay sanación. Así que aprendemos mucho de cómo es Jesús. Simplemente es
la fuente de la vida. Jesús vino y tomó nuestra humanidad con toda su condición y con todo su pasivo, con toda su reina, con toda su desgracia y con la muerte. La razón por la cual Jesús podía resucitar a los muertos es porque Jesús moriría la muerte física, la muerte de la gente. Simplemente Jesús resucitaba a los muertos porque él pagaría la muerte de la humanidad. ¿Hay algún comentario al respecto? Díganos algo. ¿Cómo que él pagaría la muerte de la humanidad? Sí, Jesús muriendo era muriendo la muerte nuestra, pagando nuestra muerte. Y la mujer del flujo, ella tocó a Jesús su manto, ¿verdad? Nosotros, Sí. ¿cómo podemos tocar a Jesús? Porque dice que hay dos toques. Uno toca a Jesús y la otra Jesús toca. Ya, pero hay otro más. En el caso de otro caso que estudiamos en otra ocasión, el centurión romano, Jesús solamente dijo la palabra y no fue, y también ocurrió. Sí, pero yo me refiero a los toques que usted dice. El Sí, tocar, ese es un toque. Ese es un toque también. Cuando Jesús solamente habló y no fue, es un toque, es un tipo de toque. es su palabra. Sí, ya Jesús habló y ya la salvación, ya solamente hay que creer en ella. Ok, pero yo me refiero al toque que dice usted, la mujer de flujo sanguíneo fue y tocó el borde del manto de Jesús. Entonces nosotros en este tiempo, ¿cómo vamos y tocamos a Jesús? Ya no tenemos que hacerlo, ya como por eso mencioné el centurión romano, hoy solamente entendiendo que él dijo la palabra, ya creyendo en ella somos sanos. O sea, uno creyendo con fe de que será sano, eres sano. Sí. La razón por la cual Jesús, una de las razones por la cual Jesús murió en la muerte lloró en la muerte de Lázaro, es porque si Lázaro hubiera sabido lo que sabía el centurión romano, hubiera sido sanado sin que Jesús viniera. Pero ¿cómo iba a saber Lázaro si murió y como, o sea, no entiendo, ¿cómo iba a saber Lázaro? Como lo supo el centurión romano. Sí, el centurión porque él obedecía órdenes y la orden que decía, eso era. Y cuando algo de su palabra, la palabra daba una persona, él conocía de la palabra que era dada y que esa palabra era hecha. Y por eso creyó en Jesús. Pero aquí, el que murió, Lázaro, ¿cómo iba a saber él si él era amigo de Jesús y todo eso? Y no entiendo. Bien, lo que hay que saber es cómo es que el centurión romano, que no era judío, sabía que una orden de Jesús sanaba y Lázaro, que era judío, no. Sí, pero es diferente porque el centurión era un soldado que recibía órdenes y las órdenes que daban se hacían. Entonces, cuando Jesús decía que se iba a sanar su hija o su hijo, el que está enfermo, Jesús con su palabra, él daba su palabra de que iba a ser sano y él creyó en la palabra. Pero en este caso, en Lázaro, cuando le dijo Jesús que pidiera él sanidad de su Mi cuerpo. pregunta es si no hubiera ocurrido. Luego nosotros no tenemos a Jesús aquí y no somos militares. ¿Será que nos atreveremos a creer como el centurión romano? Claro. Porque hay muchas promesas que nosotros hemos tenido y tenemos dadas por medio de su palabra, que ellos en su tiempo no la tenían, solamente lo que Jesús les daba. Bien. Y los discípulos. Así que esos son todos enfoques de cómo Jesús obra. Que nosotros, un comentario, pastor. ¿Perdón? Sí, un comentario. Adelante.
La hermana White dice, y esta parte me gustó mucho, ella dice que Jesús se detuvo cuando él sintió ese poder sanador que salió de él y se detuvo a hablar con la mujer, más bien se detuvo y preguntó quién me ha tocado y todos se asombraron porque ya conocemos la historia, ¿verdad? De todo el mundo lo oprimía y todo. Pero Jesús no quiso que se pensara que tocarlo físicamente podía hacer algún tipo de magia, a poner la creencia en que el manto tenía algo especial, algo diferente. Entonces Jesús se detuvo para que la misma mujer y la multitud que estaba a su alrededor entendieran cómo y por qué sucedió ese milagro. Y le expresa Jesús a la mujer, es tu fe la que te ha salvado. No es que me hayas tocado el manto o cualquier otra cosa que hayas podido hacer. Es tu fe la que te salvó. Gracias, Lili. Tenemos nosotros que aprender con estas personas de que Jesús simplemente es una fuente que creyendo sana. Que ese es el punto. Sí, por eso yo preguntaba, porque usted decía 2 toques. Entonces, ¿cómo van a ser 2 toques si nosotros no podemos tocar a Jesús? Entonces, No, en este caso, era la fe en Jesús que se manifestaba el yo poder mencioné a la toque porque el capítulo tiene ese título. Por eso fue. Porque el capítulo se llama así, toque de la fe. En forma simbólica. Sí, y no solo simbólica, sino que Jesús en realidad pues tocó y tocaba. Pastor, usted se refiere que al comienzo usted lo dijo, los 2 casos que están mostrados aquí en el capítulo que se toca, que a la niña Jesús la tocó y la sanó, y el caso de la mujer de los 12 años, ella fue la que tocó el manto, ¿cierto? Sí. ¿A eso se está refiriendo usted? Que es Sí. lo que están tratando aquí precisamente en el libro, son 2 toques, uno cuando Jesús toca al enfermo y otra cuando el enfermo toca el manto de Jesús, que fue el caso de la mujer del flujo de los 12 años. Sí. Okay. El asunto es que sí, eso es Luz Dari. El punto es de que el toque de Jesús sana. Ese es el punto. Y que la fe tiene una mano, hay una mano espiritual llamada fe que toca. Ese es el punto. Se llama toque de la fe. Entonces ya vemos que hay una mano llamada fe. ¿Hay algún otro comentario? Y así nosotros aquí simplemente... Adelante. Aquí la clave entonces es la fe que uno tiene para con Dios. Sí, es decir, la gente que apretujaba a Jesús tenía fe en Jesús. Dejó todo lo que estaba haciendo para andar con él. Sí, pero en este caso la mujer de flujo tenía fe, pero activó su fe. Es decir, con esto lo que enseña es, como dice aquí el texto, que las personas creían en Jesús, pero hay que hacer más, hay que creerle a él. Pastor, tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo podemos desarrollar la fe? Tengo entendido que lo he escuchado que por medio de su palabra, leyendo su palabra, pero creo que va más allá, ¿verdad? Va mucho más allá. Sí. Y cuando uno pide, pastor, Pero no me ha respondido, amor. cuando uno pide en oración, hay que usar lo que siempre se ha dicho, que se haga su voluntad, o uno pide demandando. Esa es mi pregunta. Bueno, todos los casos que hemos visto de sanación, la gente no habló de la voluntad. Oh, amén. Ni en la Biblia, ni tampoco en estos 2 casos. Sí, porque yo oigo que todo el mundo ora
por la persona cuando están enfermas, dicen que se haga tu voluntad. Y yo digo, eso no lo he oído yo. Eso que usted me explicó ahora mismo, yo no lo, nada más lo oí cuando Jesús estaba en el monte orando. Él dijo al Padre que se haga su voluntad, no la de él. Sí, pero el caso de Jesús pidiendo la voluntad del Padre es un caso muy diferente al nuestro, porque solamente Jesús, escuche bien, es Jesús, para que se haga la voluntad de Dios en nosotros y que la voluntad de Dios sea solamente el bien, o sea, que la voluntad de Dios ya quede expresa de que ya se decretó que nos vaya bien, se decretó que Dios obre en nosotros. Para eso Cristo tenía que pagar el precio. Por lo tanto, cuando dice que se haga tu voluntad, la voluntad del Padre era que Cristo muriera. Quedó establecido entonces que la voluntad del Padre que nosotros vivamos. Eso tiene que quedar claro. Amén. Pues entonces cuando yo ore por una persona enferma, tengo que orar creyéndolo y no pidiendo la voluntad del Señor, sino dando gracias porque ya lo sanó. Bueno, en la Biblia, como te digo, no aparece en ningún caso la voluntad de Dios. En estos casos, sino que allí lo que dice en Santiago, dice, si alguno está enfermo, llamen los ancianos, únjalo con el aceite y el enfermo sanará. Y no dice si es la voluntad de Dios, ya no la menciona. Sí, ok. Amén, gracias. A mí me llamó la atención esta cita que dice, levanta a los enfermos de las camas donde languidecen, libra a los hombres de peligros que ellos no ven, envía a los ángeles celestiales para salvarlos de la calamidad, para protegerlos de la pestilencia que ande en oscuridad y de la mortandad que en medio del día destruya. Pero sus corazones no quedan impresionados. Él dio toda la riqueza del cielo para redimirlos y sin embargo no piensan en su gran amor. Por su ingratitud cierran su corazón a la gracia de Dios. Como el brezo del desierto, no saben cuándo viene el bien y sus almas habitan en lugares yermos. Para nuestro propio beneficio debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podemos leer de la fe y experiencias ajenas. El alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado. Su salud brotará rápidamente, su luz saldrá en la oscuridad y la gloria del Señor le acompañará. Gracias, mi amor. Escuche bien, lo que queremos enfatizar en esto es, Yokauri hizo una pregunta, si hay algo más. Como este es un programa y que es dinámico, donde se puede hacer preguntas, por eso yo voy a hacer algunas declaraciones. Y justo el programa es para que se hagan preguntas, para que las cosas queden claras. Escuche bien esto. Dice aquí que a Jesús lo apiñaba gente e iban porque creían en él, pero no recibieron bendición. Pero la mujer, ella esperó que iba a tener sanación. Y entonces la sanación ocurrió. No es solamente creer en Dios, sino aferrarse a recibir una bendición. Amén. Cuando la mujer fue sana, ella supo que lo fue. Inmediatamente se dio cuenta que lo fue. Sintió la sanación de una vez.
Así es que opera la fe que salva, la fe que sana. Te nota aquí que una cosa importante es que el rabino Jairo le hizo el programa a Jesús. Le dio todos los detalles cómo hacer. O sea, no se limitó a pedirle a Jesús que le sanara la hija, sino que le dio todos los pasos. Es como si nosotros le damos órdenes a Dios con todos los detalles y hacemos la agenda completa. Mire cómo dice allí, dice, mi hija está a la muerte, ven. Jesús podía hacerlo sin ir, pero él le dijo, ven. Luego Jesús podía entrar allí a la habitación y con eso ya se sanaba. Pero le dice, pondrá la mano sobre ella. O sea, le da todos los detalles. Jesús se somete a la petición del hombre y hace exactamente como él mandó. De los 12 discípulos que andaban con él, Jesús lo dividió y solamente hizo una selección. A Pedro, Santiago y Juan fueron los únicos que permitió que lo acompañaran. Había una multitud y la sacó de allí, del cuarto a todos. Y dejó solamente al padre y la madre. Así que no permitió allí más personas, no permitió a los otros 9, sino a Pedro, Santiago y Juan y a los padres. Eso es un dato muy importante. No permitió que fuera más nadie. Solamente nada más Pedro, Santiago y Juan y los padres. Gracias, pastor. Lo que pasa, tenemos que entender también, esto es bueno que se sepa, que Dios nos ha dejado a nosotros los seres humanos fórmulas para que nosotros manejemos la vida, para que nosotros administremos la vida. Eso tiene que quedar claro. Por lo tanto, habrá en ocasiones a donde tenemos dificultades que Dios nos resuelve porque Dios tiene la manera, o sea, dejó la manera como resolver. Dios no se propone resolver todos los problemas humanos con milagros, sino que Dios quiere que nosotros estudiemos bien cuáles son las cosas que Él ha dejado para que nosotros entendamos la modalidad, cómo funciona el universo, cómo funciona la vida, para que nosotros la administremos correctamente. Dios no espera todas nuestras necesidades resolverlas con milagros. Recuerde usted que las sanaciones que aparecen en la Biblia, los milagros, fue todo en situaciones críticas. Buenas noches, pastor. Sí. Tengo una pregunta. ¿Y cuáles serían esas fórmulas? Bueno, a ver si puedo explicarla de esta manera. Existe lo que se llama sentido común. Dios tiene dos maneras de trabajar con el hombre. Una es por revelación directa y la otra es el sentido común. El sentido común tiene otro nombre. Se llama también la ley del 2 más 2, 3 más 3. Y también se llama la ley de causa-efecto. Dios quiere que nosotros nos sentemos y nosotros estudiemos cómo funciona la gravedad, por ejemplo, cómo funciona la agricultura, sembrando matas, estudiando el suelo, las estaciones, el cultivo. Que nosotros estudiemos cómo funciona las finanzas, para que nosotros con números manejemos. Porque si Dios al hombre le hace todo, entonces lo convierte en un parásito. Pero cuando se trata de esta mujer allí con esta enfermedad y que ya ha quedado desahuciada de los médicos y ha gastado todo y está enferma, ya con estar enfermo es suficiente para Dios.
que se le pida. Pero ya en caso de muerte es peor. Pero aún en caso de enfermedad, Jesús sanó a un enfermo en una ocasión, el enfermo del estanque. Todo esto es muy importante. Y después que lo sanó, entonces fue y lo encontró y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te pase algo peor, le dijo. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús le dijo, mira, tú estabas en una condición que requería de una intervención divina. Pero quiero informarte que no es el plan de Dios mantenerte sano solo con milagros. Eso es lo que quiere decir. Tú fuiste sano ahora porque estaba enfermo. Aprovecha que estás sano para que te organice y estudie la ley de salud. Y entonces con ella tú mantengas tu salud. Porque no te prometo que puedes ser sano todo el tiempo si tú no te sientas y haces un plan para tu salud. Eso es lo que significa eso. Es bueno saber esto cuando se está estudiando la fe. Que Dios quiere que nosotros simplemente seamos graduados, entendidos en cómo opera la vida. Que nosotros seamos maestros de la vida, maestros de cómo opera el universo, cómo opera el mundo, cómo opera la existencia humana. Y cómo funcionan las leyes, que Dios tiene leyes para todo. Para la economía, la finanza, para la salud y todo. Y sanó a aquel hombre, el del estanque, y después le dijo, mira, hay una ley para la salud, te aconsejo que tú la practiques, porque de lo contrario te va a ir peor. Anda y no peques más. Es decir, que Dios requiere que nosotros nos administremos con el sentido común, o sea, la ley, que simplemente tenemos que calcular nuestros movimientos. Con conciencia. Con conciencia. O sea, quiere que seamos administradores de los recursos y de las oportunidades. Buenas actitudes, ¿verdad? Sí. Gracias, pastor. ¿Hay algún comentario al respecto? Entonces la fe, como dice la palabra, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras claves allí en ese versículo, que son las que le dan fuerza al versículo. En Hebreos 11:1. Dice allí, certeza y convicción. Dice la fe, certeza de lo que se espera. Convicción. Entonces hay que trabajar con esas dos palabras para entender la fe. ¿Qué es certeza y convicción? Certeza y convicción nacen de la experiencia. Y la experiencia nace de practicar, de aplicar. Entonces usted nota que los creyentes tenemos fe y los ateos se burlan de nosotros diciendo que nosotros actuamos por fe, que ellos no creen en fe, que ellos son materialistas, que ellos creen solo en que se ve. No le crea eso. No hay ninguna diferencia en la vida diaria entre el creyente y el ateo para manejar la vida. Ninguna diferencia. Por ejemplo, si usted se levanta por la mañana y usted mira el highway, cómo está lleno, un tapón por la mañana, 6, 7, 8 de la mañana, yéndose toda la gente a trabajar en diferentes cosas, empleo, trabajo. Allí van los creyentes y van los ateos igualitos. Usted le pregunta a un creyente, ¿tú crees que te va a ir bien hoy? ¿Tú crees que tú vas a llegar allí a tu trabajo? ¿Crees que tú vas a hacer una venta hoy? ¿Crees que tú vas a encontrar trabajo hoy? Y él dice, yo tengo fe en Dios que él me va a proveer hoy. Usted le pregunta al ateo, ¿por qué tú estás saliendo en la mañana? ¿Tú estás seguro de que tú vas a volver a tu casa en la noche? No. ¿Tú estás seguro de que tú vas a llegar a tu empleo? No. ¿Tú estás seguro de que tú vas a encontrar trabajo? No.
excepto que como ya lo he encontrado en los últimos años, o tengo 3 años, 1 año, 10 en esto, ya por la experiencia, ya creo que encuentro y sé hacerlo y tengo clientela, pero ninguno de ellos tiene un documento, un certificado, un título de que va a volver en la tarde otra vez, que no va a morir en el día, que no va a tener un accidente, que va a encontrar nada. Es por la fe que todo el mundo actúa. Y eso se llama certeza y convicción. Así que entonces lo que estudiamos en esta noche es simplemente que tenemos un Dios que simplemente funciona. Un Dios que opera. O sea, no andamos como una hoja llevada por el viento, sin dueño. Hay un Dios poderoso, amoroso. Esas son 2 atributos, 2 cualidades extraordinarias. El Dios que tenemos tiene todo el poder y el Dios que tenemos tiene todo el propósito de solamente llenarnos de bendiciones. Eso hay que creerlo, porque esa es la realidad. Un Dios sabio para enseñarnos todo, cómo funciona la vida, y un Dios poderoso, que no hay nada que él no puede y que no hay nada que necesitamos que él no nos quiere proveer. Eso tiene que quedar claro. Si andamos con la seguridad del universo al confiar con el Dios que tenemos, que creó todas las cosas y las sostiene, que nada le es imposible. Eso hay que creerlo. Amén. Pero ¿por qué razón hay tanto sufrimiento en el mundo y tanto dolor? Tanto sufrimiento en el mundo. Mira las noticias, como están en Afganistán, terroristas. Hubo 3 explosiones, han muerto más de 60 personas, cerca de 300 heridos. Y eso es poquito, eso es un puntito en el océano. Hay que ver los millones de niños sin comida, la violencia en ciertos países, la inseguridad, atracos, tráfico, millones de desplazados y de hambrientos que no tienen comida, enfermos. ¿Por qué con un Dios tan poderoso? La única razón es porque, número 1, Dios, si le piden, es decir, ahí está el asunto de la fe, que Dios, respetando nuestro espacio, nuestra independencia, no obra en nuestro favor sin nuestro permiso. Dios, por no pasar por encima nuestra libertad, privacidad, independencia, no obra en nuestro favor sin nuestro permiso. Y es el Dios poderoso que tiene suficiente sabiduría para enseñarnos cómo caminar en la vida, que no haya tropiezo. Y luego, cuando está fuera de nuestro alcance una solución, Él provee en la muerte, en la enfermedad, en el peligro. Por lo tanto, todos estos millones de personas, si ellos pudieran sentarse a preguntar a Dios, que Dios nos enseñe cómo caminar, no hubiera ninguno de estos problemas. Y luego, en la crisis que están fuera del alcance de la solución de ellos, clamar. Y el Dios que tenemos es suficiente para resolver todo. ¿Y cómo es posible que uno active su fe?
yo sé que uno leyendo la palabra, alimentándote y todo, tu fe se activa, pero con estas circunstancias de este tiempo y cómo están las cosas, ¿cómo puede uno estar firme en la fe? En primer lugar, la Biblia da un dato, dice que la fe viene por el oír. Y dice que la palabra de Dios, por lo tanto, la fe, lo primero que hay que hacer es empaparse. Porque eso es lo que dice Hebreos 11:1, que la fe es certeza y convicción. Y para tener certeza y convicción, se necesita usted haber estudiado y practicado algo. Usted tiene certeza de que el agua le quita la sed y evita que muera de deshidratación, es por la experiencia. Porque ya muchos usted ha visto tomando agua y ve que le benefició, y usted lo ha hecho también. O sea, ya eso se llama certeza y convicción. Tengo convicción, tengo certeza que el agua me va a hidratar. Lo mismo pasa con los alimentos. Lo mismo pasa con el carro. Ya sabe suficiente sobre carros, sobre vehículos, ya sabe cómo funcionan y ya sabe que el carro le va a trabajar a funcionar. Eso es certeza y convicción. Así que entonces en este tiempo es igual que en todos los tiempos. Para Dios no hay tiempo. Para Dios los tiempos todos son iguales. No está hoy peor que antes ni mejor. Es lo mismo, porque es el mismo Dios. Y las necesidades además son las mismas. Primeramente, empaparse de cómo Dios funciona en las Escrituras. Porque la fe viene por conocimiento de un área, de algo. Le tiene fe al carro porque sabe sobre carro. Le tiene fe, como se llama, al avión, porque ya ha visto otros viajando y usted ha viajado y ya se sabe que funciona. Así es que viene la fe. Así también con Dios hay que empaparse, estudiando en la Biblia las experiencias que otros han tenido. Es el primer paso. El segundo es que el Espíritu mismo de Jehová viene al corazón, porque la fe es Dios quien la da, pero hay que buscarla. Dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces hay que empaparse, estudiar cómo Dios opera, cómo Dios funciona, cómo Dios piensa, su mensaje. Ahí ya se sabe mucho cómo es Dios. Eso fortalece la fe. Y luego pasar tiempo orando, orar, que el Espíritu pueda operar. Y el Espíritu trae fe, porque la fe es un don de Dios. Pastor, es un don de Dios, pero que no crece sin la experiencia. No, primeramente, digamos, un médico primeramente, él ya tiene fe en la medicina, en la carrera médica. Lo primero que hizo fue que vio a otro. Miró muchos médicos y ya miró lo que hacen. Ya se familiarizó a través de otro, como modelos, como referente, miró. Ahí comienza la carrera ya a tomar espacio en su mente, a través de otros. Ahora él viene también y se tira a estudiar. En todos esos ensayos que hace en la clase y todo eso, ahí ya entonces tiene otro eslabón para él creer. Y ahora cuando se dedica a practicarla, entonces ya se vuelve un poder, una realidad en su vida. Así es en todo. Exacto, sí, pero cada uno tiene que entrar en esa escuela, ¿no? Probarlo por sí mismo, vivirlo. Sí, lo de Dios es probado, lo de Dios se comprueba.
Exacto, entonces que aunque es don de Dios, y es cierto que es don de Dios, se necesita la experiencia para que pueda ser una fe viva. Dios trabaja con la experiencia, es imprescindible. Amén. Sí. Así que entonces, un comentario que hace la sierva del Señor aquí es que Jesús pudo no haber dicho a la mujer nada, saber que ella lo tocó y se sanó, y Jesús no tenía que tocar eso, pudo no haberlo hecho, que ese milagro quedara anónimo. Pero ¿por qué Jesús prefirió que se ventilara, que se conociera ese milagro? Fue varias razones. Una de ellas es porque publicando el milagro ya era testimonio en favor de la gente y del mundo. Eso quedó registrado en la Biblia. Por 2000 años la gente lo ha estado leyendo y eso ha estado afectando, impactando personas. Si lo deja anónimo, no lo registran. Y en favor de los que estaban allí. Eso se llama confesión, confesar. Cristo dijo, el que me confesare delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me negare delante de los hombres, o sea, que no hable de mí, que no me difunda. ¿Por qué? Porque simplemente Dios necesita ser conocido. No él. El mundo lo necesita. Por eso no lo dejó anónimo. Aquí dice, después de sanar a la mujer, Jesús deseó que ella reconociese la bendición recibida. Los dones del evangelio no se obtienen a hurtadillas ni se disfrutan en secreto. Si Dios quiere que nosotros estemos publicando las bendiciones de Dios. Que nosotros estemos difundiendo las bendiciones de Dios. Que estemos gritando a los cuatro vientos las bendiciones de Dios. Dice, así también el Señor nos invita a confesar su bondad. A veces hemos hablado de confesar los pecados. Aquí está hablando de confesar la bondad de Dios. Eso Dios lo pide. Y por eso no se dejó anónimo, en secreto, el milagro. Dice, nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. El método que Dios ha dejado. Dice, para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Ese es un pensamiento muy importante. Lo voy a leer otra vez. Debemos reconocer la gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Es decir, estudiar la historia de la revelación de Dios, del amor de Dios en el mundo, cómo ha operado en la historia.
Pero eso no es lo que satisface a profundidad el corazón de Dios. El que nosotros estemos llenos de historia del pasado. A Dios lo que le agrada es que nosotros no solamente estemos manoseando las bendiciones ajenas. Quiere que nosotros recibamos bendiciones. Que usted y yo no vivamos de las bendiciones de Abraham. Que no vivamos de las bendiciones de Jacob. Que no vivamos de las bendiciones de Moisés. Dios quiere que nosotros recibamos bendiciones. Que nosotros no solamente hablemos de las bendiciones que Dios dio a Abraham. No quiere que solamente hablamos de las bendiciones que Dios dio a Moisés. Dios quiere que nosotros compartamos las bendiciones nuestras. Lo dice aquí, dice. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. La gente no está tan impactada cuando usted les repite todo lo que Dios hizo por Abraham. Le da información buena. Todo lo que Dios hizo con Moisés o con Daniel. Pero comience a decir lo que Dios ha hecho con usted. Porque usted no va a vivir de las bendiciones de Daniel. Ni de Pablo. ¿Hay algún comentario? Dice, cada persona, dice, somos testigos de Dios mediante, mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Somos testigos de Dios. No solo cuando hablamos de las bendiciones que Dios le dio a Abraham, a Daniel y a Noé. Ellos fueron testigos de lo que le pasó a ellos. Para nosotros ser testigos de Dios tenemos que contar cosas que nos pasen a nosotros. ¿Algún comentario? Dice, cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Dios quiere que nosotros solamente, no solo le alabemos por lo que le pasó a Esteban, a Pablo, a Pedro. Dios anhela que nosotros digamos algo. Pastor, y que esas grandes manifestaciones del poder de Dios se vean en nuestra vida, pero muchas veces nos comparamos con los profetas o con las personas de la Biblia y creemos que somos inferiores a ellos, que ellos sí vivieron eso porque estaban allí cerca de Jesús o porque ellos sí eran espirituales o en fin, pensamos que tenían algún don especial como Pablo, por ejemplo. Entonces, muchas veces no creemos que somos iguales a ellos. O sea, que Dios igual en nuestra vida hoy, en este siglo, se quiere manifestar. No solo puede, sino quiere manifestarse en grandes maneras en la vida de cada uno. Y que por eso, por ese bloqueo que nosotros mismos tenemos de pensar, no, pues ese era Pablo, o esa era quien fuera en la Biblia, o sí. Entonces, por eso es que no pasan las cosas en nuestra vida, muchas veces.
Bueno, eso que tú me has mencionado, eso es muy serio. En una vez que nosotros convertimos a estos personajes en la cúspide, en la medida óptima, ya eso indica que nosotros nos vamos a quedar por debajo de ellos. Y una vez que nosotros nos quedemos por debajo de ellos, porque lo pusimos a ellos en la cúspide, ya no hay esperanza de que Dios pueda obrar. Porque nosotros mismos nos bloqueamos diciendo que simplemente en nosotros no puede ocurrir. Entonces, si usted se pregunta por qué no están pasando grandes cosas hoy, como en el pasado, ya ahí tiene la respuesta. Es porque no hemos puesto una meta que simplemente quede por debajo de lo que hicieron cosas, pues no puede pasar en nosotros. Exacto, pastor. Y eso es grave. Así que no espere que se van a ver cosas grandes hoy. Porque nosotros no creemos que en nosotros pueden pasar. O sea, ya no van a pasar. Porque eso ya no es fe, ¿verdad? ¿Perdón? Porque eso ya no es fe, es incredulidad. En el momento en que nosotros ya entendamos, creamos que estas figuras fueron prominentes, que ellos fueron, ¿cómo se llama? La pieza máxima, que lo que nos toca solamente es admirarlos, pues nosotros mismos nos pusimos un candado ya para que Dios pueda obrar. Al creer así, ya nosotros, perdón. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es creer que si Dios hizo eso con ellos, lo puede hacer con nosotros mismos. De esa manera que puede ocurrir. Solo si creemos que en nosotros puede pasar, entonces pasaría. Pues de sí otra puede manera. pasar porque Dios nos dio muchas promesas. Pastor, Sí. lo que pasa que hoy en día hay un espíritu de incredulidad que usted puede, que Dios esté haciendo cosas con usted, pero usted se lo cuenta a un hermano y te vienen con un pero y te tumban la fe, porque hay más incrédulos en la iglesia que personas que creen. Sí. Hoy se habla, todos los cultos que se hacen hoy, casi todo es hablando de las maravillas que pasaron a otra persona. Así que son todos los sermones y el estudio de teología y de todo. Es basado en cosas que pasaron. La señora White dice que Dios no tenía en sus planes, no es su plan de que haya sermones en la iglesia. No es el plan de Dios que haya sermones en la iglesia. El plan es que haya testimonios. Pero lo que hemos hecho son sermones, porque los sermones son elaborar sobre lo acontecido, sobre lo que pasó. El testimonio sería que nos pase a nosotros. Pero como hemos decidido vivir de lo que le pasó a otro, ya no nos puede pasar a nosotros, porque nosotros hemos establecido eso, de que ellos son la pieza donde Dios opera, no en nosotros. Nuestro trabajo es
admirarlo y aprender y analizarlo, repetirlo. Lo que tenemos que hacer es activar la fe. Y activando la fe y creyendo las promesas que el Señor nos ha dado. Sí. Así que, queridos, ese es el estudio de esta noche. El estudio de esta noche es que simplemente Dios puede y quiere y tiene todo. No le falta nada. Amén. Pero ha dejado que ejerzamos fe debido a que de esa manera es como sea Dios respetando nuestro espacio. No viene para hacer todas las cosas en nuestra vida, sino que ha dejado que la fe, es decir, el confiar en Dios, el pedir, la oración, para que entonces Dios obre. Así que deseamos que tenga una feliz noche. Amén. Que Dios pueda bendecirnos. Si no hay ningún comentario. Pastor, le habla Enid. Es muy interesante estar escuchando todo y poder haber estudiado este capítulo. Amén. Y sí, solo pienso que esto es un llamado a todos nosotros en este momento, en esta hora, en este día, para que finalmente podamos testificar a Cristo y lo que Cristo está haciendo actualmente en nuestras vidas. Dios es real. Dios es el mismo de ayer y en este momento, si nosotros queremos, podemos tocar su manto. Amén. Él no tenemos que tenerlo al frente. Sí. El manto de Él ya está ahí, solo tócalo. Amén. Créele. Yo pensaba mientras estaba escuchando, porque mediante lo que se ha estado compartiendo, pues vi que Leti tiene ansias, tiene hambre, quiere. Y entonces yo decía, bueno, para conocer a Jesús yo tengo que tener una relación con Él. Pero luego me puse a pensar en esta mujer. ¿Qué relación tenía ella con Jesús? Simplemente había escuchado. Todo. Pero ella creyó. Y no solamente creyó, vamos a decir, le creyó. Eso fue algo personal. Amén. Entonces, ella lo hizo personalmente, entonces su fe se activa. Activa quiere decir es que camina, que hace algo, que tocó. Y entonces sale poder de Dios y ella siente inmediatamente que es deliberada, que es sana. Y yo creo que eso es lo que el Señor nos está llamando en este momento de la historia de este mundo. El Señor nos está llamando a todos nosotros a tocar su manto, porque su manto es real. Su manto ya es, la sanidad ya se nos ha dado. Sí. Pero tenemos que tocarlo, tenemos que creerle que es nuestra para nosotros poder disfrutarla. Amén. Es lo que quería compartir. Es una realidad, pero esa realidad es muy personal en cada uno de nosotros. Amén. Y hay que apropiarse de ella. Así es. Es nuestra. Es nuestra. Es nuestra. Hay que Miremos
Claro, y esa sanidad, por lo menos en mi experiencia, en lo último que me ha pasado, cuando el Señor me dijo a sí mismo, Enid, yo te di la sanidad en la cruz del Calvario. Yo te la di, es tuya. Y no solamente me dijo eso, sino que me dijo, disfrútala. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo entendí? Que yo no estaba disfrutando el regalo que había sido dado a Enid. Amén. Entonces luego comencé a decirle, Señor, o sea, esto es algo íntimo que tuve con él. Amén. Y cómo lo disfruto. Y él empezó a hablarme y esto y aquello. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Están tus pensamientos concordando con el gobierno del cielo, Enid? Amén. Pues si tus pensamientos no están concordando con el gobierno del cielo, ¿cómo tú esperas disfrutar la sanidad que yo te he dado? Amén, amén. Entonces empieza el Señor a liberarnos, porque ahora nuestros pensamientos, ya Él nos está dando una dirección. Ok, estos pensamientos ya no pueden existir en mi vida. Mis pensamientos tienen que ser transformados. Tú me has dado la sanidad y yo la voy a tomar. Y como ya me la tomé y mis pensamientos me tienen grave, pues yo esos pensamientos los voy a matar en la cruz del Calvario. Amén. Por lo Amén. menos allí quedaron porque Él lo hizo por mí. Entonces Amén. ahora mis pensamientos son transformados para una sanidad y para un testimonio real que le ha pasado a Enid, que puede ir en el libro, en el nuevo libro que el Señor está haciendo. Porque así como podemos hablar de Abraham, de Jacob, de Pablo, de Pedro, ¿qué tal si ya en el libro, si en el cielo se está escribiendo el libro del pastor Ureña, de María, de Ceci, de Leticia, de Enid? Imagínense qué cosa Amén. más bella. Bueno, Enid. Desde que nosotros ejercemos fe en Cristo, de una vez se abre un libro para cada uno. O sea, esos libros que tú mencionaste, esos libros son reales, esos libros existen, esos libros están. Amén. Amén. Entonces, pues entonces vamos a permitir que se sigan escribiendo esos libros. Y hoy entiendo que se nos ha dado esa oportunidad, que si no habíamos comenzado, hoy es el día de comenzar. Esos libros, Dios, desde que uno ejerce fe en Cristo, se abre un libro de una vez. Gloria a Jesús. Yo solamente puedo decir, porque acá leí que hay que difundir, publicar las bendiciones, que Dios no quiere que las bendiciones se queden ocultas. Yo solamente puedo decirle lo que a mí me ha pasado, a mi persona. Se puede comparar con una resurrección. Porque yo tuve del corazón en Nueva York, que mi corazón se vio tan deteriorado que trabajaba como el de un feto en el vientre de su madre. Eso me lo dijo el cardiólogo. Dice, tu corazón trabaja como un feto. O sea, cuánto, o sea, no, el corazón de un feto no puede operar, porque, o sea, sirve solo para que él esté allí en el útero. Y yo andaba trabajando, predicando, caminando 50 cuadras al día con el invierno de Nueva York y el calor. Y de noche llegaba y no tenía fuerza ni siquiera para moverme en la cama, pero por la mañana cuando amanecía era como un huracán, el día entero subiendo edificios, 10, 20 pisos. En la noche yo no tenía fuerza ni como un gusano. En la mañana eso era andando. Todo eso me pasó a mí. Él me dijo, mira, tu corazón, porque a mi corazón le entró un virus que a todo el que le ha entrado hasta ahora, todos los casos, todo universalmente. El virus es progresivo y todos murieron de eso. El único caso que conocen, me dijeron a mí, es el mío. Que el virus entró y mató
dos terceras partes del corazón y dejó el ventrículo izquierdo solamente intacto, y con eso yo vivo. ¿Ve? Luego me tomaron un electrocardiograma, a donde allí la computadora hace unos garabatos de cómo está el corazón operando. Cuando el técnico vio el electrocardiograma me preguntó, ¿cómo tú viniste aquí? Le dije, manejando. Y me dice, ¿cómo tú piensas irte a tu casa? Digo, manejando. Dice, pues mira, firma aquí. Yo no entiendo nada de esto, porque esto es lo que yo hago. Y en este papel que yo tengo aquí no dice nada. Tu corazón no está funcionando. Por lo tanto, fírmame aquí. Si tú dices que te va manejando, para yo curarme en salud, para yo evitarme problemas, para yo protegerme. Me dijo, porque si yo te aplico lo que aquí dice, yo te mando a AUC, o sea, cuidado intensivo, a donde desahucian, y dice, te lleno de manguera y te pongo allí, a donde lo dejan, que ya el médico, o sea, yo no estaba para que me llevaran al médico por emergencia, no. Llévalo allí, a donde los dejan allí, ya, que ya no lo tratan. Así estás tú, me dijo. Y en esa condición, yo subía 10, 20, 30, 40, 50 escalones y trabajaba 10 horas al día. Clínicamente sin corazón. Después fui a México. En México fui al sanatorio naturista. Allí me hicieron el mismo examen para el cerebro. Hablando que ya hablé del corazón. Corazón y cerebro son las dos partes que operan el cuerpo, la vida. Me hicieron el mismo examen eléctrico para el cerebro. Y me llamó el doctor Tomás Ramírez, el director de la clínica. Dice, venga, pastor, te tenía un problema grande. El electroencefalograma aquí tiene 3 lecturas que hay que hacer. Esta aquí, la lectura es 30, este es 20 y este es 10. Mire el electroencefalograma de Fran González, el director de La Voz de la Esperanza. Mire, ese está bien. Allí tiene 30, 20 y 10. Usted, a donde dice 30, usted tiene 3. Donde dice 20, usted tiene 2. Y donde dice 10, usted tiene 1. Ay, padre. Por lo tanto, su cerebro no está activo. Entonces, la única vez en la historia de más de 40 años de la clínica es que ellos mandan a alguien al hospital de la medicina tradicional. Me dice, vaya allá al hospital para que allá le hagan un estudio del corazón a ver si el corazón suyo está operando, porque el corazón suyo no le está mandando la señal al cerebro. Y cuando va y me trata, el cardiólogo me dice, el corazón suyo es el único caso, dice, le entró un virus. El corazón se muere parcialmente. Pero lo que pasa es que eso nunca en la vida se detiene. Eso es progresivo y todos los casos simplemente mueren. El suyo hace 20 años que le entró el virus. Hizo lo que hizo y se paró y está parado y es decir, hace 20 años que él está detenido. Ese es mi caso. Gloria a O sea, Dios. yo clínicamente estuve sin corazón y sin cerebro, y yo he estado en mi ministerio trabajando todo el tiempo en las calles de Nueva York y viajando por el mundo y dando campaña y trabajando hasta 10, 11 de la noche. En esa situación, eso es equivalente o más complejo que una resurrección. Amén. Qué lindo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Bien. Es un grande testimonio, hermano, que usted debe compartir. Sí, sí. Amén. Sí. Eso pueden ir, eso está registrado en el sanatorio Canoas. Y con el médico Elícer Guzmán en Grand Concourse, en el Bronx, New York. Esos récords están allí. Y en el hospital adventista de
de la Universidad de Montemorelos. Ahí fue que me chequearon. Pues la mano de Dios lo sostiene, porque no hay otra respuesta. Exacto. Clínicamente, sin acción, no había acción. Sí. Y además de eso, a eso se le añade las revelaciones que Dios me da, Amén. que simplemente opera conmigo en tiempo real. Lo mío con Dios en tiempo real. O sea, la comunicación. Entonces yo admiro y es glorioso lo que Dios hizo con Abraham, es glorioso lo que hizo con Pablo, pero yo tengo que contar. Amén, sí, Señor. Yo tengo que contar. A mí simplemente en una ocasión me iban a asesinar, me iban a matar. Y Dios me lo avisó 3 días antes. Yo iba a hacer un viaje. Me dijo, mira, allá te van a matar. No vayas solo. Y fui. Tenía que ir, pero no fui solo. Y cuando llegué allí, me lo dijeron que me iban a matar. Que me lo confesaron. Y miles de casos así. Así que yo tengo que contar. Amén. Y me preocupa la religión de muchos, que ellos, pues claro, solamente puedan contar las experiencias de otros, que no es malo. Pero la señora White dice, el plan de Dios no era que en lo oculto tuvieran sermones, sino testimonios. Amén. Los sermones son preparados, pues, de lo que se saca de la Biblia aquí y allá, contando lo que otro le ha hecho. Pero el testimonio es, eso es lo que Dios quería y quiere, es que se reúnan los hermanos a glorificar el nombre de Dios por sus obras. Amén. Ese es el culto que Dios quiere. Que se difunde el poder de Dios por sus obras, por sus hechos. Así en la vida de las personas. Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Vamos a orar. Que Dios tiene muchas bendiciones. Que Dios nos lo siga fortaleciendo para que nos siga ministrando, pastor. Gloria a Dios. Amén, amén. Dios quiere manifestarse. Hay que pedirle. Recuerde bien que la fe, Dios la ha dejado. La fe es para no obrar en nosotros, violando nuestra privacidad sin nuestro consentimiento. Eso es así. Es lo mismo que si alguien tiene un almacén y dice, mira, yo no voy a determinar, a decidir qué es lo que tú debes llevar de allí, qué es lo que se te va a dar. Toma tú la llave y tú te sirves tú mismo. Eso es lo que Cristo le decía a las personas. Ve, es tu fe la que va a determinar la bendición. Amén. No mi poder. Mi poder está asegurado. Pero tu fe es la que va a determinar ahora. Eso es para que sea la persona la que maneje el plan. Hermoso. Entonces, si no ejerce fe, se queda sin nada. Aunque el almacén esté lleno. Así es. Bien. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias. Revélanos tu amor, tu misericordia, tu poder. Y revélanos, Señor, en la fe. Llénanos de fe. Amén. Que podamos nosotros atrevernos a creer para ver tu gloria. Cuídanos en esta noche. Amén. Pedimos tu presencia, tu provisión en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Buenas noches, pastor. Muchas bendiciones. Amén. Quiere